Dubái, una de las ciudades más conocidas por su impresionante arquitectura e innovaciones en ingeniería, siempre ha sido un centro de grandes ambiciones y proyectos audaces. Sin embargo, con el paso de los años, algunos de los mayores desarrollos inmobiliarios de la ciudad, inicialmente considerados hitos de modernidad y éxito, ahora enfrentan quiebras, colapsos y abandono. Entre los más notables se encuentran las Islas del Mundo y la Perla de Dubái, dos proyectos a gran escala que comenzaron con promesas grandiosas y ahora enfrentan duras realidades financieras. El proyecto Las Islas del Mundo fue una de las ideas más ambiciosas de Dubái. Consistía en un conjunto de islas artificiales diseñadas para formar un mapa mundial, donde cada isla representaba un país. La construcción comenzó en 2003 y la visión era transformar la zona en un destino de lujo, con hoteles exclusivos, villas privadas y puertos deportivos privados. La inversión fue colosal, y las estimaciones sitúan los costos de desarrollo en miles de millones de dólares. Sin embargo, el proyecto empezó a afrontar problemas financieros ya en 2008, cuando la crisis mundial de 2008 afectó gravemente al mercado inmobiliario de Dubái. El valor de la tierra y la demanda de propiedades de lujo cayeron drásticamente y muchos inversores se echaron atrás. Las islas, que se esperaba atrajeran turistas y compradores millonarios, comenzaron a ser vistas como un riesgo en un mercado saturado y una economía en declive. El desarrollo se detuvo y la infraestructura necesaria para que el proyecto fuera funcional nunca se completó. Hoy en día, muchas de las islas permanecen vacías y algunas comienzan a deteriorarse sin ninguna ocupación sustancial. Otro proyecto grandioso que no cumplió sus promesas fue la Perla de Dubái. Planeado como un centro de entretenimiento, comercio minorista y ocio, Dubai Pearl sería un complejo de lujo multimillonario con hoteles de alta gama, apartamentos de lujo, un centro comercial de clase mundial e incluso una zona residencial de más de 20 pisos. Su ubicación, en una zona de mucho tráfico de Dubái, parecía ideal para un proyecto de gran escala que aportaría una nueva dimensión al mercado inmobiliario de la ciudad. Sin embargo, al igual que en el caso de Las Islas del Mundo, la crisis financiera de 2008 tuvo un impacto devastador en Dubai Pearl. La desaceleración económica mundial afectó la confianza de los inversores, y como resultado, el proyecto colapsó. Después de años de retrasos y falta de financiación, la construcción se detuvo. El proyecto fue una de las muchas víctimas de la crisis que sacudió el mercado inmobiliario de Dubái, y a pesar de los intentos de reactivación en los últimos años, Dubai Pearl sigue siendo un recordatorio de cómo los sueños más grandes pueden verse arruinados por una crisis financiera. Los fracasos de estos proyectos pueden atribuirse a una combinación de factores, pero los principales incluyen la sobrecarga de deuda y los errores de juicio del mercado. Muchos de los desarrollos en Dubái se hicieron basándose en una visión demasiado optimista, que subestimaba la volatilidad del mercado inmobiliario global y la dependencia de la ciudad de un número limitado de inversores extranjeros. Además, el modelo de negocio de Dubái dependía en gran medida del turismo de lujo y de la demanda de propiedades de alto valor, pero cuando estalló la crisis financiera mundial en 2008, muchos de los inversores y compradores se marcharon, dejando los proyectos sin la financiación necesaria. Otro factor importante fue la falta de infraestructura sólida y de apoyo para mantener estos megaproyectos en funcionamiento. Las Islas del Mundo, por ejemplo, dependían de un complejo sistema de transporte, conectividad y servicios públicos que nunca se completaron adecuadamente. Sin esta infraestructura, las islas no pudieron atraer a los compradores ni a los turistas previstos. Los fracasos de estos megaproyectos no solo afectaron a los inversores directamente involucrados, sino que también tuvieron repercusiones en la economía de Dubái en su conjunto. La ciudad, que se había consolidado como un centro financiero mundial, vio cómo su imagen se tambaleaba, sobre todo por la creciente desconfianza respecto de la sostenibilidad del modelo inmobiliario de Dubái. El impacto se sintió no solo en el sector inmobiliario, sino también en áreas como el turismo y el comercio, que estuvieron profundamente entrelazados con el éxito de estos proyectos. Además, el fracaso de proyectos como Las Islas del Mundo y La Perla de Dubái dejó un legado de terrenos baldíos y edificios sin terminar, que aún hoy siguen atrayendo poca atención, lo que dificulta la recuperación del valor de estas zonas. Esto contribuyó a una desaceleración del mercado inmobiliario en Dubái, donde los precios de las propiedades cayeron, provocando que muchas de las propiedades adquiridas con altas inversiones se devaluaran. A pesar de los fracasos de proyectos como Las Islas del Mundo y La Perla de Dubái, Dubái no ha perdido su posición como centro de innovación y desarrollo.
La ciudad ha aprendido de los errores del pasado y ha comenzado a centrarse en nuevos modelos de negocio que no se basan exclusivamente en el mercado inmobiliario de lujo. Proyectos más enfocados a la sostenibilidad, como la Ciudad Sostenible de Dubái, y las inversiones en tecnología y turismo, se han priorizado como alternativas más viables y de largo plazo. La crisis inmobiliaria de Dubái y los fracasos de megaproyectos como las Islas del Mundo y la Perla de Dubái son un crudo recordatorio de que, a pesar del atractivo de las grandes visiones y la búsqueda incesante de innovación, la sostenibilidad y el análisis de riesgos realistas son cruciales para el éxito a largo plazo. Dubái, a pesar de sus fracasos, continúa reinventándose y aprendiendo de los errores del pasado, ajustando sus ambiciones para adaptarlas a las nuevas realidades económicas y del mercado global. Dubái, una ciudad donde lo imposible se hace realidad, alberga algunos de los proyectos de construcción más ambiciosos e impresionantes del mundo. Durante los últimos 20 años, la ciudad se ha convertido en un símbolo de lujo, innovación y exceso, albergando rascacielos extravagantes, islas artificiales, complejos residenciales de alto nivel y megaestructuras que desafían la imaginación. Sin embargo, detrás de esta fachada de prosperidad y modernidad, muchos de estos gigantescos proyectos de construcción han quemado miles de millones en inversiones y ahora están al borde del fracaso. La ciudad, que alguna vez fue sinónimo de éxito inmobiliario, también se ha convertido en un claro ejemplo de cómo la especulación desenfrenada, combinada con crisis financieras y una ambición arquitectónica excesiva, puede provocar colapsos financieros y desilusión. En la década de 2000, Dubái se estableció rápidamente como uno de los destinos más buscados para la inversión inmobiliaria. Con su ubicación estratégica en Medio Oriente, la ciudad fue promocionada como el centro financiero del mundo árabe, donde se construiría el futuro utilizando el diseño y la tecnología más sofisticados. Proyectos como el Burj Khalifa, el edificio más grande del mundo, y el Palm Jumeirah, un archipiélago artificial con forma de palmera, fueron solo el comienzo de una serie de megaproyectos que se extendieron por toda la ciudad. Al ofrecer propiedades de lujo en ubicaciones exclusivas, el mercado inmobiliario de Dubái ha atraído a inversores de todo el mundo. La tierra en el Emirato era vista como una mina de oro, y la construcción de megaestructuras parecía ser la clave para transformar la ciudad en un icono global de riqueza y prosperidad. El meteórico crecimiento de Dubái estuvo respaldado por una ola de especulación inmobiliaria, donde los precios de las propiedades aumentaron vertiginosamente, impulsados por un flujo constante de inversión extranjera y la percepción de que la ciudad siempre sería un centro de crecimiento. Sin embargo, esa burbuja, que parecía imbatible, estuvo a punto de estallar. El periodo de mayor prosperidad para el mercado inmobiliario de Dubái se produjo entre 2004 y 2008, cuando semanalmente se anunciaban gigantescos proyectos de construcción. En un ambiente de euforia, los precios inmobiliarios han aumentado a niveles insostenibles, con promesas de altos rendimientos y el concepto de propiedades de lujo exagerado hasta el extremo. Las autoridades de Dubái, como el Departamento de Tierras de Dubái, facilitaron el acceso al crédito y alentaron a los inversores a comprar propiedades que aún estaban en construcción sin preocuparse por la posibilidad de una desaceleración económica. La ciudad se convirtió en un escaparate de ostentación, pero faltaba la base económica para sostener tal exuberancia. Como muchas otras economías del mundo, Dubái no fue inmune a la crisis financiera mundial de 2008. El colapso de los mercados financieros internacionales afectó gravemente a la ciudad, que vio estallar abruptamente la burbuja inmobiliaria. Los inversores comenzaron a vender sus propiedades, la demanda de propiedades de lujo disminuyó drásticamente y el valor de las propiedades cayó precipitadamente. El impacto de la crisis ha sido particularmente devastador para grandes proyectos como The World Islands, un archipiélago artificial diseñado para ser una réplica del mapa mundial con islas que representan países, y Dubai Pearl, un complejo multimillonario planeado como un centro para el comercio y el turismo de lujo. El gobierno de Dubái, que se había endeudado considerablemente para financiar estos ambiciosos proyectos, se enfrentaba a un grave problema financiero. En 2009, el gigante estatal Dubai World, una de las mayores empresas promotoras del Emirato, anunció que no podría pagar sus deudas, provocando una ola de pánico en el mercado inmobiliario. Se suspendieron las obras de muchos edificios importantes y el mercado inmobiliario se desplomó. Las Islas del Mundo, este proyecto de isla artificial, con un costo estimado de $14.000 millones, comenzó con grandes promesas de ser un destino turístico de lujo, con hoteles exclusivos y villas de alta gama.
Sin embargo, con la crisis de 2008 la financiación se evaporó y muchas de las islas quedaron abandonadas, sin infraestructuras adecuadas, con obras inconclusas y sin inversores dispuestos a asumir los costes. Hoy en día, varias islas se encuentran en proceso de deterioro, sin que se espere una fecha de finalización. Dubai Pearl. Con una inversión de $6.000 millones, Dubai Pearl fue diseñado para ser un centro de lujo con hoteles, apartamentos y un centro comercial de clase mundial. Sin embargo, el proyecto se detuvo por falta de financiación y hasta el día de hoy las estructuras permanecen inacabadas y vacías. El impacto del fracaso de este desarrollo se refleja en el propio barrio, que nunca alcanzó el estatus de destino deseado. Dubailand fue concebido como uno de los proyectos turísticos y de entretenimiento más grandes del mundo, con un complejo previsto para ocupar 278 kilómetros cuadrados, un área más grande que el famoso Disney World en Estados Unidos. La visión detrás de esta empresa era clara: crear una especie de Disneylandia árabe, donde la opulencia de Dubái se uniera al mundo del entretenimiento, ofreciendo parques temáticos, complejos turísticos de lujo, atracciones turísticas de talla mundial e incluso un Disneylandia árabe. El proyecto se lanzó a principios de la década de 2000, en un momento en que Dubái atravesaba un periodo de crecimiento económico explosivo, debido principalmente a los petrodólares y al desarrollo inmobiliario desenfrenado. El gobierno de Dubái quería consolidar la ciudad como un destino turístico global, capaz de competir con ciudades como Orlando, París y Tokio. Dubailand ha sido promocionado como una alternativa de entretenimiento de clase mundial, que combina el lujo y la cultura árabe con la diversión y la magia de los parques temáticos tradicionales. Cuando se anunció el proyecto, Dubailand prometía ser mucho más que un simple complejo turístico. Entre las atracciones previstas se encontraban parques temáticos dedicados al cine, resorts de lujo, circuitos de carreras de autos, estudios de cine, safaris por el desierto e incluso una réplica del famoso Burj Khalifa, la torre más alta del mundo, como parte de una serie de complejos de entretenimiento. La propuesta era hacer de Dubái una capital turística mundial, capaz de rivalizar con los mayores destinos de ocio del mundo. La visión era impresionante, una verdadera ciudad del entretenimiento que atrajera a turistas de todo el mundo, ofreciendo diversión para todas las edades y gustos. Se estima que una vez terminado, Dubailand podría haber sido capaz de recibir hasta 15 millones de turistas al año, lo que lo convertiría en un pilar clave de la industria turística de Dubái. Aunque el proyecto comenzó con gran optimismo, su ejecución encontró dificultades poco después del colapso de la burbuja inmobiliaria mundial en 2008, cuando la crisis financiera mundial afectó gravemente a la economía de Dubái. Como muchos otros proyectos en la ciudad, Dubailand ha sufrido la desaceleración económica, lo que ha resultado en una reducción en la demanda de nuevas atracciones turísticas, hoteles y complejos turísticos de lujo. Además, la falta de inversión internacional y el aumento de la deuda pública del gobierno de Dubái dificultaron aún más la continuidad del proyecto. El impacto de la crisis se sintió profundamente en el mercado inmobiliario y turístico, lo que significó que muchos proyectos, incluido Dubailand, quedaran en suspenso durante varios años. Las grandes empresas constructoras y los inversores que habían sido contratados para ayudar a que el proyecto fuera viable comenzaron a abandonarlo o retrasar los calendarios de entrega. La financiación no fue suficiente para continuar la construcción a gran escala y la mayor parte del complejo nunca se construyó. Después de más de una década de retrasos, Dubailand nunca llegó a realizarse como estaba previsto. Aunque algunas de las áreas del proyecto ya han comenzado, la mayoría de las atracciones e infraestructura del complejo siguen sin terminar y abandonadas. En lugar de ser el centro de entretenimiento global que se prometió, Dubailand se ha convertido en un símbolo del fracaso financiero de Dubái durante la crisis. Lo que se suponía que sería el centro turístico más grande y grandioso de la ciudad es ahora un vasto páramo lleno de terrenos sin desarrollar y estructuras sin terminar. Aunque algunas partes de Dubailandia, como la Aldea Global, que es una atracción cultural y de entretenimiento temporal, se han completado parcialmente y funcionan durante parte del año, el resto del complejo permanece estancado. El proyecto se dividió en fases y la construcción de la mayoría de las atracciones, como los parques temáticos y los complejos turísticos, nunca se llevó a cabo. Hoy en día, gran parte del terreno permanece vacío y solo se utilizan unos pocos negocios y pequeñas atracciones para aprovechar el área. El fracaso de Dubailand tuvo consecuencias no solo para los inversores involucrados en el proyecto, sino también para la imagen de Dubái como centro de innovación y prosperidad.
El proyecto representó el pináculo de la grandeza y ostentación de Dubái, y su visible fracaso durante la crisis financiera tuvo un impacto en las percepciones internacionales sobre la sostenibilidad de otros megadesarrollos en la ciudad. La sobreabundancia de propiedades de lujo y atracciones turísticas, combinada con la desaceleración de la economía y una caída en el número de turistas debido a la creciente inseguridad y la incertidumbre global, ha generado una crisis de confianza en varios de los proyectos de la ciudad. Esto fue especialmente evidente en el sector inmobiliario, donde muchos inversores locales e internacionales se vieron obligados a reevaluar su posición en Dubái, lo que provocó una caída de los precios de las propiedades y una desaceleración del desarrollo urbano. Dubailand, que fue planeado como el futuro del turismo de Dubái, se ha convertido en un recordatorio de las dificultades financieras que enfrenta la ciudad. Aunque Dubailand no estuvo a la altura de las altas expectativas que se depositaron inicialmente en él, las lecciones aprendidas de su fracaso han sido cruciales para el futuro de Dubái. En lugar de centrarse en megaproyectos extremadamente ambiciosos, el gobierno de Dubái comenzó a invertir en proyectos más sostenibles, centrándose en la innovación y la tecnología. La ciudad ahora se posiciona como un centro global para nuevas empresas tecnológicas, empresas de turismo digital e innovación en infraestructura inteligente. Además, Dubái ha reorientado sus estrategias turísticas para explorar atracciones culturales y la naturaleza, combinando el lujo moderno con un enfoque en ofrecer experiencias más auténticas y accesibles para los turistas. La Expo Dubai 2020, que se trasladó a 2021 debido a la pandemia de COVID-19, fue un ejemplo de cómo la ciudad está adoptando nuevos modelos de desarrollo sostenible e innovación. Dubailand puede representar el colmo de la ambición desenfrenada de Dubái durante su fase de rápido crecimiento, pero también se ha convertido en un recordatorio de las dificultades que enfrenta la ciudad en medio de la crisis financiera global. Hoy, el proyecto inconcluso simboliza el riesgo que implica un desarrollo exagerado e insostenible. Sin embargo, más que un fracaso irreversible, Dubailand también refleja la capacidad de Dubái para aprender de sus errores y reinventarse como un centro global para la innovación y el turismo, centrándose en proyectos que alinean el crecimiento económico con la sostenibilidad. Por tanto, el legado de Dubailandia va más allá de su fracaso, sirvió como un punto de inflexión que ayudó a Dubái a transformarse en una ciudad más resiliente y adaptada a los nuevos desafíos globales. Burj Khalifa Village, el complejo que rodea al Burj Khalifa, uno de los mayores hitos de la ciudad, fue planeado como un centro urbano completo, con residencias de lujo, hoteles y centros comerciales. Sin embargo, la crisis financiera detuvo el desarrollo y muchas de las áreas adyacentes al Burj Khalifa siguen infrautilizadas. Con la desaceleración del mercado inmobiliario y el fracaso de numerosos megadesarrollos, Dubái enfrenta ahora un problema de exceso de oferta inmobiliaria, con miles de unidades residenciales y comerciales vacías. La ciudad, que alguna vez fue vista como un paraíso para las inversiones, se ha convertido en un claro ejemplo de cómo la excesiva especulación inmobiliaria y la construcción sin una base económica sólida pueden resultar en una burbuja que finalmente estalla. Además, el fracaso de estos proyectos tuvo un profundo impacto en la economía local. Muchas de las inversiones que se consideraban fuentes de riqueza para el Emirato ahora representan pérdidas considerables. El mercado inmobiliario de lujo, que alguna vez generó miles de millones de dólares, ha experimentado una fuerte caída de la demanda, y la crisis de confianza generada por estos proyectos fallidos ha afectado a sectores clave como el turismo y el comercio. Otro impacto significativo se produjo en el sector bancario, que había proporcionado préstamos sustanciales para financiar estos proyectos. Muchos bancos afrontaron enormes pérdidas debido a los impagos de sus clientes, lo que provocó una crisis crediticia y una desaceleración económica general. Dubái sigue siendo un símbolo de lujo, pero ahora también es un ejemplo de cómo no todas las ambiciones arquitectónicas pueden sobrevivir a la realidad económica. Si bien la ciudad continúa invirtiendo en nuevos proyectos e infraestructura, el legado de proyectos fallidos como The World Islands y Dubai Pearl sigue siendo un recordatorio de que en un mercado inmobiliario altamente especulativo, no todas las ideas visionarias pueden resistir la presión económica y la volatilidad del mercado global. En un escenario más amplio, Dubái también sirve como advertencia para otras ciudades que buscan seguir el mismo camino de desarrollo acelerado y lujo. La ciudad sigue reinventándose, pero ahora con una mirada más crítica sobre los riesgos de la especulación y los límites de la verdadera sostenibilidad económica. El lujo de Dubái puede haber quemado miles de millones en inversiones, pero también dejó valiosas lecciones sobre los peligros de la burbuja inmobiliaria. Dubái es una ciudad conocida mundialmente por sus edificios futuristas y atrevidos, con un estilo arquitectónico que refleja lujo y modernidad.
Sin embargo, detrás de muchos de estos grandiosos proyectos, hay quiebras silenciosas que ponen de relieve el alto coste de la incesante búsqueda de impresionar al mundo. Proyectos como The Tower y Dubai Waterfront comenzaron como promesas de modernidad, exclusividad y sofisticación, pero terminaron convirtiéndose en ejemplos trágicos de cómo las inversiones insostenibles, combinadas con una visión demasiado ambiciosa, pueden resultar en fracaso y despilfarro de miles de millones de dólares. Este texto explora estos fracasos silenciosos y las razones que llevaron al colapso de algunos de los edificios más grandiosos de Dubái. La torre fue un proyecto que tenía como objetivo desafiar los límites de la arquitectura y la ingeniería modernas. Con una inversión estimada en más de $1.000 millones, la torre fue diseñada para ser un nuevo ícono de Dubái, un símbolo de su fortaleza económica y capacidad de innovación. Situada en la zona del puerto de Dubai Creek, la torre debía ser más alta que el Burj Khalifa, que ya ostenta el título de edificio más alto del mundo. La promesa era una estructura imponente, con impresionantes vistas, un centro comercial de lujo y apartamentos exclusivos que atraerían a los inversores más sofisticados. El concepto era revolucionario, pero la realidad era muy diferente. En 2016, las obras comenzaron con gran entusiasmo, pero la construcción de la torre acabó paralizada en varias ocasiones debido a dificultades financieras y a demasiados proyectos compitiendo por la financiación. Aunque el proyecto se anunció a bombo y platillo, lo que siguió fue una serie de retrasos, reestructuraciones y un presupuesto que se estiraba a un coste cada vez más elevado. Las razones que llevaron al fracaso de este megaproyecto tienen su origen en la estrategia de superar límites físicos y financieros. El coste de construcción de la torre, con las tecnologías innovadoras que requería, se volvió insostenible. La especulación inmobiliaria impulsada por la visión de un Dubái aún más grande no tuvo en cuenta el hecho de que, por muy rentable que fuera el mercado inmobiliario de la ciudad durante una determinada fase de su historia, estaba llegando a un punto de saturación. Además, el golpe final llegó con la crisis pandémica de la COVID-19, que debilitó aún más la demanda de propiedades de lujo y dificultó la movilización de nuevas inversiones. Como resultado, el proyecto de la torre quedó marcado como una promesa incumplida, una quiebra silenciosa que ilustra la excesiva presión que Dubái se ha impuesto para mantener su estatus de ciudad ultramoderna. Otro proyecto que se convirtió en símbolo del dinero desperdiciado y en un sueño arquitectónico irrealizable fue el Dubai Waterfront. Inicialmente anunciado en 2004, se planeó que Dubai Waterfront fuera el desarrollo costero más grande del mundo, un complejo 10 veces el tamaño de la isla de Manhattan que incluiría hoteles, viviendas de lujo, centros comerciales e incluso un puerto. La ambición era crear una especie de Venecia del Este, una ciudad con canales artificiales, puertos deportivos y todo lo más exclusivo y moderno en diseño urbano. El proyecto recibió una enorme inversión, pero como muchos otros megaproyectos de Dubái, su ejecución resultó ser un error de cálculo financiero. La propuesta se basó en la idea de que la demanda de propiedades de lujo frente al mar siempre sería alta y que el mercado de Dubái seguiría expandiéndose. La realidad, sin embargo, fue muy diferente. En 2008, con la crisis financiera mundial sacudiendo los mercados internacionales y el colapso de la burbuja inmobiliaria de Dubái, Dubai Waterfront sufrió enormes dificultades financieras. La falta de inversores dispuestos a comprar propiedades de lujo y la sobreabundancia de propiedades de alto nivel en el mercado local hicieron que el proyecto fuera inviable. Se suspendió la construcción del complejo y se paralizaron las obras de infraestructura, como canales y puertos deportivos. Aunque algunas áreas del proyecto se completaron, la mayor parte de la infraestructura planificada nunca llegó a despegar. El fracaso del Dubai Waterfront es una lección sobre los peligros de la especulación inmobiliaria a gran escala y la falta de un análisis realista de la sostenibilidad a largo plazo. Aunque el concepto era revolucionario, la ejecución resultó ser una trampa financiera que dejó muchas promesas sin cumplir, desperdiciando recursos en un proyecto que no resultó viable. El fracaso silencioso de estos megaproyectos puede atribuirse a varios factores, que van desde la sobrecarga de deuda hasta la falta de planificación estratégica para sostener los proyectos en el largo plazo. El fenómeno de la especulación inmobiliaria fue una de las mayores causas de quiebras en Dubái. Durante mucho tiempo, el mercado inmobiliario de Dubái estuvo impulsado por la confianza de que los precios inmobiliarios seguirían creciendo indefinidamente. Los grandes inversores extranjeros estaban dispuestos a comprar propiedades de lujo con la esperanza de que la ciudad se expandiera sin límites. Sin embargo, esta especulación era insostenible y provocó un exceso de oferta de propiedades de alto coste en un mercado saturado.
Los desarrolladores de Dubái, así como los inversores, estaban obsesionados con la idea de crear algo aún más grandioso e innovador que los monumentos existentes como el Burj Khalifa. Sin embargo, la falta de un análisis realista de la demanda y los costos para sostener estos proyectos ha llevado a errores de planificación. El mercado inmobiliario de lujo no era tan expansivo como se imaginaba y muchos compradores no estaban dispuestos a pagar precios exorbitantes por nuevas propiedades. La crisis financiera de 2008 fue un punto de inflexión para muchos de estos proyectos. Los precios de las propiedades han caído drásticamente y la falta de liquidez en el mercado inmobiliario mundial ha dificultado la continuación de proyectos que ya estaban subfinanciados. La crisis, combinada con la inestabilidad económica global y la desaceleración del flujo de inversores, ha significado que muchos de los sueños de Dubái se hayan convertido en una carga financiera insostenible. Los fracasos de proyectos como The Tower y Dubai Waterfront han tenido un profundo impacto en Dubái, no solo en términos de pérdida de dinero, sino también en su imagen como destino de lujo e innovación. El mercado inmobiliario de Dubái ha experimentado una caída en los precios de las propiedades, especialmente aquellas ubicadas en áreas que habían sido destinadas a un desarrollo importante. Muchas de las áreas que rodean estos proyectos abandonados, como el Dubai Waterfront, han quedado infravaloradas y subutilizadas, empeorando la crisis inmobiliaria de la ciudad. Además, el fracaso de estas empresas resultó en una desaceleración del flujo de inversión extranjera. El sueño de un Dubái próspero y en constante crecimiento se vio ensombrecido por la dura realidad de que, para mantener altos estándares de construcción e innovación, la ciudad necesitaría una base económica más sólida y proyectos más sostenibles. La gran pregunta que surgió fue, ¿hasta qué punto podría continuar la incesante búsqueda de impresionar al mundo sin comprometer el futuro de la ciudad? El silencioso fracaso de proyectos como The Tower y Dubai Waterfront sirve como recordatorio de los peligros de la especulación desenfrenada y la falta de planificación a largo plazo. Si bien Dubái sigue siendo un ícono de lujo y modernidad, el legado de estos proyectos fallidos muestra que no todas las ambiciones arquitectónicas pueden respaldarse con promesas de crecimiento ilimitado. La ciudad de Dubái, consciente ahora de los errores del pasado, ha buscado diversificar sus inversiones y centrarse en emprendimientos más sostenibles y realistas, como el desarrollo de áreas enfocadas a la tecnología y la sostenibilidad ambiental. Sin embargo, el legado de estos proyectos fallidos sigue siendo un claro ejemplo de cómo la búsqueda de la grandeza a veces puede conducir al desperdicio de grandes sumas de dinero, dejando tras de sí una visión de éxito que se ha desmoronado bajo el peso de la realidad económica. La ciudad de Dubái, consciente ahora de los errores del pasado, ha buscado diversificar sus inversiones y centrarse en emprendimientos más sostenibles y realistas, como el desarrollo de áreas enfocadas a la tecnología y la sostenibilidad ambiental. Sin embargo, el legado de estos proyectos fallidos sigue siendo un claro ejemplo de cómo la búsqueda de la grandeza a veces puede conducir al desperdicio de grandes sumas de dinero, dejando tras de sí una visión de éxito que se ha desmoronado bajo el peso de la realidad económica. A pesar de ello, Dubái no ha abandonado su ambición. Lejos de rendirse, ha transformado su enfoque, aprendiendo de sus excesos y redirigiendo sus recursos hacia iniciativas que prometen un impacto más duradero y menos dependiente del espectáculo arquitectónico. La construcción de zonas francas dedicadas a la innovación tecnológica, como Dubai Internet City y Dubai Silicon Oasis, muestra una clara intención de consolidarse como un polo de desarrollo intelectual y empresarial en Medio Oriente. Empresas emergentes de inteligencia artificial, blockchain y biotecnología han comenzado a florecer en este nuevo ecosistema impulsado por incentivos fiscales, infraestructuras modernas y políticas de apertura al talento global. En paralelo, la sostenibilidad ha dejado de ser una palabra de moda para convertirse en una necesidad estratégica. Dubái ha lanzado una serie de proyectos para reducir su dependencia del petróleo y minimizar su huella ecológica. La ciudad ha invertido fuertemente en energías limpias, como la solar, con el ambicioso objetivo de que el 75% de su energía provenga de fuentes renovables para 2050. La construcción del Parque Solar Mohammed bin Rashid Al Maktoum es un claro ejemplo de esta visión transformadora. Además, el urbanismo verde, con la creación de comunidades autosuficientes como The Sustainable City, refleja un compromiso tangible con un futuro más ecológico y responsable. No obstante, esta transición no ha sido fácil. El contraste entre la imagen tradicional de una ciudad de lujo desmedido y la nueva narrativa de sostenibilidad y tecnología ha generado tensiones tanto internas como externas. Muchos se preguntan si Dubái podrá realmente reinventarse sin traicionar la identidad que la hizo famosa.
Algunos de sus habitantes sienten nostalgia por la época de esplendor dorado, mientras otros, más jóvenes y conectados con las dinámicas globales, apoyan con entusiasmo la transformación. El gobierno, por su parte, ha comprendido que el éxito en el siglo XXI no depende únicamente de atraer turistas o levantar los edificios más altos, sino de construir un entorno resiliente, adaptativo y humano. Se han implementado políticas educativas para formar a una nueva generación de ciudadanos con pensamiento crítico, visión global y conciencia ambiental. Las universidades internacionales han abierto sedes en la ciudad, fomentando el intercambio de ideas y conocimientos que antes parecían reservados a otros centros del mundo. Dubái, en este nuevo capítulo, se enfrenta a un desafío mucho más complejo que el de erigir torres gigantes, el de reinventarse desde dentro, reconciliando sus sueños con las limitaciones del planeta, y aprendiendo a medir su éxito no solo en metros cuadrados o récords batidos, sino en bienestar, innovación y legado. La ciudad de Dubái, consciente ahora de los errores del pasado, ha buscado diversificar sus inversiones y centrarse en emprendimientos más sostenibles y realistas, como el desarrollo de áreas enfocadas a la tecnología y la sostenibilidad ambiental. Sin embargo, el legado de estos proyectos fallidos sigue siendo un claro ejemplo de cómo la búsqueda de la grandeza a veces puede conducir al desperdicio de grandes sumas de dinero, dejando tras de sí una visión de éxito que se ha desmoronado bajo el peso de la realidad económica. Muchos de estos proyectos, que alguna vez simbolizaron el futuro, hoy yacen inconclusos o abandonados en medio del desierto. Son esqueletos de una ambición desmedida, estructuras que alguna vez aspiraron a cambiar el mundo, pero que terminaron siendo recordatorios silenciosos de promesas incumplidas. Detrás de las fachadas brillantes y los anuncios espectaculares, se escondían cifras rojas, deudas impagables y decisiones tomadas más por ego que por planificación. La obsesión con romper récords, el edificio más alto, la isla artificial más grande, el hotel más lujoso, dejó de ser inspiradora y comenzó a parecer una carrera contra la lógica. La arquitectura se convirtió en un símbolo de poder, pero no siempre de progreso. Y mientras se construían maravillas para las cámaras, muchos trabajadores inmigrantes vivían en condiciones precarias, invisibles para el turista que pasea entre rascacielos de cristal. Hoy, Dubái intenta dar un giro. Reconoce que la estabilidad no se alcanza con titulares en la prensa, sino con bases sólidas. Por eso, ha comenzado a priorizar la diversificación económica y la inversión en sectores que generen valor real a largo plazo: ciencia, salud, educación, innovación energética. La visión ha cambiado, al menos en parte. Ya no basta con impresionar al mundo, ahora se trata de construir algo que resista el tiempo.